Seguimos en la mesa de En Perspectiva. Estamos con Teresa Herrera, Juan Gavito, Daniel Superviel y Gabriel Mazarovich. Empezamos tarde hoy, empezamos 9:30, luego de la entrevista con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Con el ministro habíamos tratado ya esta noticia, la noticia del día, lo ocurrido anoche en el edificio de Colonia y Avenida del Libertador, donde se encuentra la sede del CODICEN, pero donde también están ubicadas otras oficinas del Estado, cuando se procedió a desalojar al grupo de estudiantes que estaban bloqueando el ingreso desde el viernes pasado, a partir de una intención que era la de ocupar el CODICEN, simplemente. Tuvimos la versión del ministro Bonomi sobre los hechos, tuvimos recién la discusión en la mesa sobre cómo se había procedido y qué consecuencias podía tener lo ocurrido. Se comunica ahora el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a quien le damos los buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Sí, para nosotros es un gusto recibir su llamada. Parece importante realmente tener también su punto de vista a propósito de cómo ocurrieron los hechos previos al desalojo, donde el Ministerio y usted mismo jugaron un papel protagónico. ¿Qué fue concretamente lo que ocurrió? Bueno, esto se ocasiona a partir de, como muy bien... Le pediría hablar un poco más fuerte, si fuera posible. Sí, se señalaba a partir del día viernes que se produce la ocupación del CODICEN, ya es una ocupación por lo menos forzada, porque hubo ya ahí los primeros intentos de diálogo que fueron rechazados y se ocupó, digamos, con cierta fuerza por parte de los ocupantes el edificio. Desde ese momento siempre hubo instancias de diálogo por distintas partes, el propio Ministerio del Interior, distintas autoridades de la educación en particular, que buscaron hacerlo, el Parlamento Nacional, distintos legisladores dialogaron con los estudiantes, y se fue generando además una situación donde, por un lado, estaban los estudiantes ocupando, y afuera otra gente que no eran estudiantes. Y también se dieron en el día de ayer una serie de circunstancias, ayer martes. En este sentido, por ejemplo, hubo 4 o 5 horas de negociación con el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el diputado Oscar Groba, que estuvo reunido con una delegación de estudiantes, en este caso sí, estudiantes de la enseñanza media de distintos liceos, y se llevaron una propuesta escrita del presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda hacia las 6 de la tarde, que tampoco conformó a los estudiantes, pese a que allí en esa propuesta que les hace el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, se les asegura que se los va a recibir el día lunes en la propia comisión. Allí también se les hizo por parte del diputado Groba, se les ha hecho por escrito. Eso tampoco fue aceptado. Creo que es un hecho importante que una comisión parlamentaria los reciba el día lunes. Cuando eso sucedió, luego de eso, se envió por parte del Ministerio de Trabajo como corresponde, luego de que recibimos la solicitud de permitir el libre acceso y permitir el funcionamiento de las oficinas. Y acá me quiero referir expresamente a esto. 4 organismos del Estado, el CODICEN, hay 2 oficinas allá adentro del propio Ministerio del Interior, Renaense y una oficina técnica, oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas, oficinas del Banco de Seguros del Estado, donde allí hay mucha documentación, mucha información de la población uruguaya, se ejercen muchas actividades. Recibimos las solicitudes de estos 4 organismos de que los trabajadores de esos organismos pudieran acceder y que los organismos pudieran funcionar. Muchos de estos organismos nada que ver con la situación más conflictiva de la enseñanza. Y luego de la gestión que se hizo en la tarde por parte del Parlamento, enviamos nosotros, como corresponde, por parte del Ministerio de Trabajo, 3 funcionarios. Hola.
Lo estamos escuchando. Hola. Usted está ahora explicando de qué manera actuó el Ministerio de Trabajo en el día de ayer. Al amparo del decreto de diciembre del año 2010 de la Administración Mujica. Exactamente, el decreto 354 del año 2010. Eso se produce luego también de esa actuación del Parlamento, y luego de todas las actuaciones que durante todos estos días, recordemos que todo este edificio con 4 oficinas públicas adentro estuvo ocupado 5 días. Y se presentan aquí 3 funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre ellos 2 abogados. Van, como se va siempre cuando hay una ocupación, se propone una mesa de diálogo con la condición de que se desaloje el edificio. Eso se hace a solicitud de los 4 organismos que mencioné anteriormente, los 2 ministerios, el Codicen y el Banco de Seguros. Y bueno, aquí hay una reacción de los ocupantes, eso está filmado. Yo lo vi, por ejemplo, en un video que publicó el diario El País ayer, donde se ve que la mediación que intentan los funcionarios de nuestro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y cuando le dan las actas para firmar, dado que los estudiantes no querían esa instancia, rechazan eso los ocupantes, le tiran los papeles en la cara. Le pedí hablar un poco más fuerte de nuevo. Y que le tiran los papeles en la cara a los funcionarios del Ministerio. Se niegan a firmar, se les ofrece el ámbito de diálogo, eso consta en el acta que se negaron a recibir y que, reitero, los papeles los tiraron en la cara. Bueno, ante esa actitud, lo que nos corresponde a nosotros es informarle al Ministerio del Interior, cosa que hacemos sobre las 19 horas aproximadamente, y bueno, a partir de allí actúa el Ministerio del Interior con las competencias del Ministerio del Interior. Usted está haciendo todo este relato, ministro, para subrayar las instancias de diálogo, los intentos que hubo de resolver esta situación de manera pacífica. Exactamente, porque es lo que corresponde hacer siempre, en circunstancias complejas, porque reitero, acá por un lado habían estudiantes de enseñanza media, pero también había, como es público y notorio, gente que no tenía nada que ver con esto, pero que tuvo una acción protagónica en todos estos hechos. Justamente por esos motivos, en la mesa hace unos minutos se sostenía, lo decía por ejemplo Gabriel Masarovich, debió haberse esperado más, debió haberse intentado otras formas de diálogo para no llegar a lo que terminó ocurriendo. ¿Cómo evalúa usted el resultado que terminó dándose? Esto de que el desalojo de quienes ocupaban ocurrió de manera pacífica, según describe el ministro Bonomi, pero después termina habiendo enfrentamientos con la policía de parte de los manifestantes que estaban afuera, agreden a la policía responde, siempre se discutirá quién empezó, pero lo cierto es que termina habiendo heridos de los 2 lados, detenidos, etcétera. Bueno, pero acá tenemos una situación que son las situaciones que se dan afuera. Eso hay que conversarlo más bien con el Ministerio del Interior, pero no voy a eludir la pregunta, Emiliano. Acá dentro del Codicen, con los estudiantes no hubo incidentes. Esto está muy claro en la información que produce el Ministerio del Interior. Acá hay incidentes que se producen en la puerta y afuera con otra gente. Y reitero todo lo que se hizo antes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y además, también, recordemos que ya se había pedido intervención de la justicia derivó esto a la administración, o sea, la justicia, cuando se le planteó el tema, esto también lo conoce mejor que yo el Ministerio del Interior, la justicia no actuó inicialmente y derivó la actuación a los ministerios, y esta es la situación que tuvimos. Acá hay que diferenciar lo que sucedió dentro del edificio ocupado, reitero, es un hecho muy grave. Claro, pero la pregunta en todo caso podría ser, ministro, si en la evaluación política que se hizo en el día de ayer a nivel del gobierno, cuando se resolvió
ir efectivamente por la vía administrativa y constatando que esa vía fracasaba, que no había posibilidad de acuerdo con quienes ocupaban, la decisión de pasar el tema al Ministerio del Interior fue examinada en cuanto a sus posibles consecuencias, porque ahora están todos estos hechos, ¿verdad? El debate a propósito de gobierno represor, a propósito de la actitud de la policía. Vamos a vivir un día de manifestaciones y de paros como consecuencia de esos hechos violentos que terminaron dándose. ¿Esto se midió, se previó? Acá el gobierno hizo todo lo que podía hacer y mucho más por los ámbitos de diálogo. Todo lo que podía hacer y mucho más. Reitero, estamos absolutamente convencidos de que establecimos todas las instancias de diálogo, buscamos la actuación judicial, se conversó, yo reitero, 5 horas estuvo el diputado Groba en el Parlamento conversando con los estudiantes. Cuando fuimos nosotros del Ministerio de Trabajo a conversar con los ocupantes, porque había estudiantes y no estudiantes, se nos tiró los papeles en la cara. Teresa, ¿tú querías hacerle una pregunta al ministro? Sí, ministro, buen día, Teresa Herrera, mucho gusto. Ministro, una consulta, entre los ocupantes, usted dijo recién, había estudiantes y no estudiantes, y entre los que conversaron con el Groba, ¿había gente realmente representativa de las organizaciones estudiantiles o eran parte de esos ocupantes que, según comentan, ni siquiera por parte de la FEU había un reconocimiento, sino que fue un grupo de estudiantes más allá de las organizaciones estudiantiles? Yo tengo el acta que me entregó el diputado Groba y allí sí, los que fueron a negociar con el diputado Groba, que se llevaron 2 cartas firmadas, están identificados como estudiantes de distintos centros de estudio de enseñanza secundaria. En este caso, sí, fueron estudiantes identificados de distintos centros de estudio de enseñanza secundaria. Es decir, que quienes firmaron el acuerdo, el acuerdo para ir a conversar, para ir a una mesa de diálogo, sí eran, digamos, de alguna manera representativos del movimiento estudiantil. Bueno, esos representativos no sé, este tipo de cuestiones son más complejas de definir, esto habría que hablarlo con las autoridades de la educación, porque reitero, este es un grupo, como decir, esta coordinadora de estudiantes de la enseñanza media es una organización nueva, y bueno, pero esto habría que verlo, digamos. Habría que analizarlo, no me corresponde a mí definir ese tipo de cuestiones. ¿Entre los ocupantes había gente que no era secundaria? ¿Estudiantes de secundaria? Hay que verlo también con las actuaciones que cumpla el Ministerio del Interior, también porque con otras organizaciones, porque no se hizo, por lo que yo sé, pero esto reitero tampoco le corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no sé si se hizo en algún momento una identificación de los ocupantes. Ernesto Gracias. Murró, ministro de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva para dar esa versión y además responder algunas de nuestras preguntas. Muchas gracias.